Buenas, el día de hoy vamos a estar desarrollando un ejercicio utilizando la librería de SymPy. Como hemos podido estudiar en otras sesiones, SymPy es una librería de Python que se utiliza mucho para poder hacer simulaciones de eventos discretos, ¿de acuerdo? Entonces, creo yo que es una librería pues bastante interesante de aprender en el caso de que trabajes en la parte de logística interna o logística externa o ocupes hacer las optimizaciones de operación de procesos de ciertas unidades de negocios. Y claramente pues esto combina bastante bien en carreras como ingeniería en sistemas, ciencias de la computación, informática, etcétera, donde pues ya se hayan cursado clases de programación orientada a objetos, análisis de datos, un poco sobre teoría de aleatoriedad y números pseudoaleatorios, para poder complementar bastante bien todo lo que viene siendo el diseño de eventos discretos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder abordar un poco esta temática, lo que vamos a estar desarrollando un poco es el entendimiento de qué tipo de eventos discretos son los que vamos a estar diagramando con este pequeño proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, en mi caso, yo voy a desarrollar el de un cine. Vamos a crear un diagrama en blanco. Voy a usar Draw.io solamente pues para explicar un poco el contexto del ejercicio que vamos a estar trabajando. Vamos a seleccionar dónde lo vamos a guardar. Vamos a salvarlo. Ok, y bueno, es muy importante, de acuerdo, cuando nosotros estemos haciendo pues el entendimiento, digamos, de la simulación, pues entender un poco quiénes son los eventos, los actores, ¿no? Que van a estar dentro de la simulación que nosotros vamos a querer generar como tal, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, ¿no? En mi caso que por acá vamos a tener la sala número uno, vamos a tener la sala número 2 hasta llegar a una sala número n. Esto significa de que pues realmente acá nosotros vamos a poder parametrizar cuántas salas va a tener el cine al cual nosotros vamos a estar generando la simulación como tal. Ahora, de esta sala, ¿no? Imagínate que por acá vamos a tener la zona de los tickets y por aquí vamos a tener a las personas o a los cajeros. Vamos a ver si tenemos iconos de persona. Sí, aquí nosotros vamos a tener a los cajeros que van a estar atendiendo a las personas de acuerdo a que quieran llegar a comprar sus tickets como tal. Entonces, como normalmente en un cine, pues casi que es bastante normal pues tener a esta persona uno. Vamos a colocarle persona uno, persona 2 y persona n, ¿no? También siento que este puede ser un dato muy parametrizable en el que nosotros podamos decir pues cuántas personas en caja nosotros vamos a ocupar para poder tener un mejor flujo de personas que lleguen a comprar sus tickets como tal. Y claramente pues así como podemos tener esta barra de cajeros donde venden los tickets, podemos tener cajeros automáticos, ¿no? Y misma lógica, ¿no? Podemos tener desde un cajero automático hasta n cajeros automáticos. Perfecto. Y claramente, así como vamos a tener pues los cajeros, vamos a tener a las personas, ¿no? O en este caso a los clientes que pues van a hacer su línea y ellos van a esperar pues para poder ser atendidos por cada uno de los cajeros que vamos a tener vendiendo los tickets como tal. Nos recuerda también de que podríamos tener de acuerdo personas que vayan hacia los cajeros como tal.
Dicho eso, ¿no? Este es un poco como el escenario de lo que a mí me gustaría simular, ¿no? El evento discreto que a mí me gustaría simular. Nuevamente, lo que yo voy a querer ir variando en mi simulación va a ser el número de cajeros, el número de salas, cuántas butacas hay disponibles en cada una de las salas y el número de cajeros automáticos también, ¿de acuerdo? Para poder ver qué tan rápido nosotros podemos despachar la cola de clientes que vaya llegando. La simulación va a ir en torno un poco a las últimas 2 horas antes de que inicien las funciones en cada una de las salas que nosotros vayamos a tener. Por el momento, por simplicidad, ahorita vamos a dejar de que las 3 salas ejecutan, digamos, la película en el mismo horario o muestran la película en el mismo horario y una vez lleguen sus clientes, él claramente pues ya va a saber hacia qué sala va a querer comprar N cantidad de tickets, lo que significa que nuevamente no un cliente puede llegar y no solamente va a comprar un ticket, no podría comprar 4 tickets, 5 tickets, 3 tickets, etcétera. Esos valores los podríamos dejar de una manera aleatoria también. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poco el escenario de lo que a mí me gustaría simular. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos claro esa parte de lo que nos interesa simular, lo siguiente que nos tocaría va a ser definir un poco, ¿no? Cuáles van a ser esos actores o esas clases que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar toda la lógica de nuestra simulación de eventos discretos. Entonces, claramente uno de los actores van a ser los clientes, otro van a ser las salas, ¿sí? Aquí las personas que van a estar atendiendo también pudiesen figurar como una clase o como un atributo. Con un atributo específicamente vamos a decir, del cinema como tal, porque aquí lo que claramente pues nosotros vamos a poder variar de acuerdo es la cantidad de salas, la cantidad de personas, ¿no? Que nos van, la cantidad de cajeros que pueden atender y la cantidad de cajeros automáticos. A ver, aquí por la naturaleza de que vamos a estar utilizando SimPy como tal, es muy importante aprender a identificar también qué atributos son los que hacen match pues con lo que SimPy nos propone para poder interactuar con todo el environment de lo que viene siendo la simulación del evento discreto, ¿de acuerdo? Entonces, SimPy por ahí nos introduce conceptos bastante interesantes como lo que vienen siendo los containers y lo que vienen siendo también los requests o los resources, perdón. En este caso los resources vienen siendo esos eventos que son finitos, claro está, y que nosotros vamos a hacerle una petición a ellos para que nos puedan atender y que cierta acción, que en este caso va a ser la acción de querer vender, suceda, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, yo voy a identificar estos componentes de acá, los voy a identificar como resources. ¿Por qué? Porque una persona, no, mientras esté haciendo cola, no va a ser atendido hasta que un recurso no esté disponible. En este caso, el recurso van a ser los cajeros como tal. De la misma manera, podríamos manejar esa lógica de yo no me voy a yo no me voy a mover, digamos, no hasta que uno de los cajeros automáticos no esté disponible. Por lo cual aquí puede estar muy interesante porque podríamos tener, digamos, dos colas. Una cola para las personas que van hacia directamente la asistencia de los cajeros y las otras personas que son un poco más autónomas que pueden ir directamente hacia la parte de los cajeros automáticos. Dicho eso, ¿no? Ahora vamos a
Ahora que ya identificamos, ¿no? De que por lo menos esto de acá sí lo vamos a identificar como un request o como un resource, perdón. Esto de acá sí lo vamos a simular como una clase y uno de los atributos que vamos a tener acá es la cantidad de butacas. Esa cantidad de butacas podríamos decir que vendría siendo como una especie de container que nosotros lo podríamos ir tomando, ¿no? Una vez que el container ya se haya llegado a cero, o sea, la disponibilidad de las butacas sea igual a cero, eso significa de que personas que lleguen pidiendo por una sala en particular, pues se les vendería él, que ya fue un sold out y ya no estaría disponible como tal la sala, ¿no? Claramente aquí podríamos agregar, qué sé yo, otros recursos como la sala no está disponible, ¿no? Y si un cliente llegó antes de ponerlo a hacer una cola y que llega hasta el cajero, ¿no? Y le diga no, pues realmente ya no hay disponibles, pues se podría poner tal vez alguna información como un sold out o algo por el estilo, pero por el momento lo vamos a dejar siempre la simulación y pues el cliente se daría cuenta de que la sala ya no está disponible hasta que llegue donde el cajero o el cajero automático, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, como clase vamos a tener el cliente, vamos a tener la sala, ¿no? A todo aquello que podamos identificar que tengan atributos son los que van a prácticamente a ser evaluadas como posibles clases que vamos a crear dentro de nuestra simulación, ¿no? El cliente, ¿qué atributos puede tener? Bueno, pues aparte de los IDs, ¿de acuerdo? Ahorita no pensemos solamente en el ID, que es el identificador como atributo, pues el cliente sabemos que trae también dos variables, ¿no? La sala a la cual él quiere entrar y el número de tickets que quiere comprar. La sala tiene el atributo de cuáles son el número de butacas de las cuales se puede llegar a vender o se pueden llegar a reservar. Nuevamente, por el momento, los cajeros no veo un atributo adicional, ¿no? Por lo cual, aún con mucha razón, para mí van a ser evaluados como si fuesen un resource, ¿de acuerdo? Al momento que lo estemos evaluando, no va a ser más que todo un atributo que va a ser de tipo SymPy y se le va nuevamente a asignar un constructor como si fuese un resource como tal. El otro para mí claramente va a ser vamos a llamarlo como Cinema o el Cinema Theater también, que básicamente el Cinema Theater pues es el que va a configurar un poco el environment, ¿no? Cuántas salas tenemos, cuántos cajeros tenemos, cuántos cajeros automáticos tenemos, etcétera. Este va a ser pues un poco el que nos va a ayudar a poder hacer ese seteo, de acuerdo de la configuración de cómo nuestro cinema va a estar distribuido. Y por último, en estos pues ya como simulaciones que ya tienden a ser un poco más complejas, vamos a tener una última clase que va a ser la clase de la simulación. ¿De acuerdo? Entonces todas las configuraciones iniciales van a pasar acá, las parametrizaciones, etcétera. Y por el momento pues vamos a dejar, digamos, estas cuatro clases que vamos a estar creando para esta simulación sobre pues, personas que llegan a comprar tickets, ¿no? Son atendidas por cajeros o pueden llegar directamente a un cajero automático. Claramente, pues al final vamos a manejar básicamente dos colas, ¿de acuerdo? Ok, entonces una vez que ya tenemos el entendido del proyecto que vamos a estar trabajando, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo archivo. Yo lo voy a llamar cinema.ipynotebook. Aquí recuerda de que ya ocupas pues, traer un poco configurado lo que vendría siendo tu entorno de trabajo. Si no, recuerda que puedes usar Google Colab también para poder trabajar mediante notebooks y ser un poco más interactivo
toda la simulación que vamos a estar desarrollando. Aquí vamos a seleccionar el kernel, de acuerdo, en mi caso yo estoy trabajando con la versión 3.11.5, es en la que pues ahorita ya tengo casi que la mayoría de las librerías instaladas. ¿Qué librerías son las que vamos a estar utilizando? Bueno, pues vamos a estar utilizando Pandas, vamos a estar utilizando NumPy, vamos a estar utilizando SymPy y vamos a estar utilizando Random, ¿no? Para poder generar digamos todos esos elementos pseudo aleatorios que nos van a dar pues un poco más ese toque de aleatoriedad en las simulaciones que nosotros vamos a estar ejecutando como tal. Bueno, dicho eso, vamos a empezar a definir la primera clase, que va a ser la clase de la sala. Aquí recuerda que en Python pues la manera en cómo nosotros creamos el constructor es mediante el init. Claramente estas van a ser clases de instancia, por lo cual vamos a arrancar con el self, ¿no? Como parámetro dentro de su constructor y como muy seguramente parámetros dentro de otros eventos que en el caso de que aplique que se tengan que crear como tal. Aquí por ser SymPy vamos a ocupar pasarle, ¿no?, a las instancias que nosotros estemos creando de estas clases el atributo del environment. El environment en este caso viene siendo en SymPy pues toda como la simulación, es el que nos va a llevar el timeline que va a ir sucediendo minuto a minuto, o segundo a segundo, o hora a hora. Las unidades de tiempo al final van a depender mucho de la simulación o el contexto que tú le quieras dar a tu simulación como tal. Vamos a poder colocarle un ID, ¿no?, que sea como el identificador de la sala como tal, y vamos a colocar el número de butacas dentro de nuestra simulación. Aquí vamos a hacer entonces el self.emp igual a emp. Vamos a hacer un self.id igual a id, número de butacas, aquí sí va a ser diferente. El número de butacas acá va a ser igual a SymPy, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poner como un container. Este va a recibir como parámetro el environment para que pues de una u otra manera vamos a decirle que este pequeño recurso de acá, va a formar parte dentro del environment, dentro de la simulación, ¿no?, como un objeto que puede interactuar con la línea de tiempo que nosotros vamos a estar simulando. Aquí vamos a especificar el init, ¿no?, cuál es la capacidad inicial que tenemos y cuál es el capacity, o sea, la capacidad final, ¿no?, de nuestra simulación. Entonces iniciamos con digamos 120 butacas, ¿no?, y el capacity van a ser 120, ¿no? Básicamente a medida esto vaya disminuyendo, a medida vayamos vendiendo, pues el capacity, lo que va a suceder es que siempre se va a mantener en 650 y pues el init va a ir disminuyendo, ¿no?, porque nos va a decir que el level prácticamente que nosotros vamos a tener disponible como tal. Ok, entonces por el momento vamos a dejar así lo que vendría siendo nuestra clase de la sala. Ahora podríamos crear la clase del cinema. ¿De acuerdo? Vamos a crear su constructor y aquí vamos a pasar como parámetros, ¿no?, nuevamente el environment, porque forma parte de SymPy como tal. Aquí no ocupamos un ID porque realmente solo es como un scene theater el que vamos a estar creando. Aquí podríamos pasarle la cantidad de cajeros automáticos, de cajeros y cajeros automáticos. Ok,
que va a tener nuestro cinema como tal. Y podríamos pasarle por acá las salas, ¿no? Las salas que vamos a tener disponibles dentro de nuestro cinema. Ok, entonces aquí vamos a hacer las mismas asignaciones, ¿no? Vamos a asignar a la instancia el environment en el caso de que ocupemos utilizarlo dentro de algún otro método. Vamos a asignarle las salas. Ahora con el tema de los cajeros lo vamos a hacer mediante SymPy también, ¿de acuerdo? Y esto sí lo vamos a manejar como un resource. Entonces va a recibir siempre como parámetro este método, el environment y el capacity, ¿no? Entonces en este caso el capacity va a ser el número de cajeros y esta misma lógica nos la vamos a llevar para poder asignar los cajeros automáticos. Ok, entonces aquí va a ser cajeros automáticos en esta sección de acá. Vámonos. Ok, entonces ahorita en este primer video no solamente vamos a definir un poco la estructura de las clases que vamos a estar creando. Ahora vamos a crear la clase del cliente, class client o customer. Aquí vamos a tener el init también. Va a ser una clase de instancia, ¿no? Recuerda que aquí sí es importante pasar el environment. Vamos a asignarle algún identificador, ¿no? A los clientes que vayan llegando. En este caso el cliente, recuerda que él va a llegar con una sala, ¿no? al cual él predispuestamente o preseleccionadamente él ya va a saber pues, qué película es la que le interesa y el número de tickets que pues le interesa comprar, el número de tickets. Vamos a guardar esto. Perfecto. Y aquí vamos a hacer siempre la inclusión para que lo podamos utilizar como atributos en otros métodos en caso que sea necesario nuevamente. Incluimos el environment, incluimos el ID, incluimos la sala y la cantidad de tickets que se va a seleccionar. También nota que aquí podríamos incluir si a qué cola pues, va a ir, ¿no? Si compra de manera automática o si va a querer comprar directamente con un cajero. Entonces vamos a colocarlo como compra automática. Compra automática. Y aquí podríamos dejarlo de una manera aleatoria. A ver, en random nosotros tenemos específicamente un método que se llama choice y nosotros podemos pasarle una lista con n cantidad de elementos y él aleatoriamente pues, va a seleccionar un elemento como tal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar esto de acá. Perfecto. Y esto pues nos va a devolver esa aleatoriedad. Si ese cliente, no, al momento que hagamos la instancia del cliente como tal, pues si él realmente va para la cola de las compras automáticas o si va a ir para la cola de la asistencia con un cajero como tal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a correr ahora esta clase de clientes. Y por último vamos a crear la clase de la simulación. Clase simulación. Entonces la clase de la simulación nuevamente va a recibir esa instancia, va a recibir el environment. Aquí voy a mandarle como las configuraciones de las salas, ¿no? Que vamos a crear. Entonces vamos a llamarlo como sala settings. Ya te voy a explicar qué tipo de arreglo es el que, o diccionario es el que vamos a manejar para eso. Aquí vamos a manejar el número de cajeros. Número de cajeros y el número de cajeros automáticos. De cajeros automáticos. Número de clientes no es un atributo. A veces molesta un poco este copilot. De hecho creo que lo podemos desactivar.
Vamos a ver, voy a hacer un poco más grande esto. Perfecto. Entonces vamos a tener el número de cajeros, el número de cajeros automáticos, número de clientes no es cierto, no los ocupamos. Y pues yo creería que con eso por el momento es más que suficiente. Vamos a hacer aquí el self nuevamente del environment. Va a ser igual a self. El self del perdón, aquí va a ser igual emp sala settings. Entonces, a ver, sala settings a mí se me ocurre que lo podríamos crear de la siguiente manera. A ver, acá. Sala settings, yo me imagino, ¿no?, que podríamos tener un arreglo de la siguiente manera. Aquí podríamos tener un ID y aquí un número de butacas. Número de butacas. Vamos a ver qué otra información ocupaba la sala. No, si te fijas solamente era esto. Entonces, el número de butacas, por ejemplo, podríamos tener 120 butacas, ¿no?, por darte un ejemplo. Y claramente pues esto de acá pues podría variar, ¿no? Podríamos tener la sala número 2, ¿no?, que tiene 200 butacas y así sucesivamente. Entonces yo aquí lo que ocupo hacer es crear, ¿no?, en este caso varias instancias de los cinemas como tal. Entonces la clase pues yo ya la tengo, varias instancias de esta sala como tal. Entonces yo ya lo tengo claramente pues definido, como lo puedes ver en esta sección de aquí. Entonces acá lo que vamos a hacer es que self.salas lo podríamos llamar, va a ser igual, y aquí vamos a colocar, vamos a hacer un array prácticamente para empezar a hacer las instancias de las salas. Entonces aquí podríamos colocar sala for s in sala settings, ¿no?, así tal cual. Entonces recuerda que ahorita sala settings para mí va a tener este tipo de estructura de acá, ¿no?, que es como yo voy a estar configurando la información de cada una de las salas que yo voy a querer mandar. Entonces acá vamos a mandar el primer atributo, que es emp, luego viene siendo el ID, de acuerdo, que yo lo podría hacer de esta manera, y el segundo atributo, que es el número de butacas, que yo lo voy a manejar de esta manera, ¿no?, tal cual, así. Entonces con esto ya tendría las salas definidas dentro de mi simulación, de acuerdo. Entonces ya utilizamos este atributo de acá. El otro atributo puede ser la instancia del cinema. Entonces cinema puede ser este de acá, y recuerda que este recibe también el emp, recibe las salas, ¿no?, que en este caso pues sería self.salas, y recibiría los cajeros, que es la cantidad de cajeros que nosotros vamos a crear, que vendría siendo este atributo de acá, y la cantidad de cajeros automáticos también, ¿no?, que vamos a estar creando. Entonces con esto ya tendríamos los atributos principales, por lo menos en esta simulación de acá, ¿de acuerdo? Aquí ahora yo creo que aquí podríamos hacer un primer intento de simulación. La simulación ahorita podría ser que lleguen los clientes de manera aleatoria, podríamos decir, y ahorita solo imprimamos, ¿no?, el orden de cómo llegan o cuántos clientes llegan en 120 minutos, de acuerdo, que vendrían siendo 2 horas. Recuerda que en este caso para mí la unidad de tiempo que yo estoy definiendo son minutos. Al final la ejecución va a ser exactamente el mismo tiempo si yo dijera 120 minutos, 120 horas, 120 lo que sea, porque el número escalar que yo le voy a mandar es 120, ¿no? Al final es más la interpretación que yo le estoy dando a ese número de
cómo se va a interpretar esa unidad de tiempo como tal. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la responsabilidad de arrancar la simulación? Pues claramente va a ser a nuestra clase de simulación como tal. Aquí vamos a crear un nuevo método al cual vamos a llamar start, que es el que va a iniciar la simulación que vamos a querer arrancar. Aquí por el momento vamos a mandar el método sin ningún atributo como tal. Recuerda que self, ¿no?, en Python siempre se pasa porque es un método de instancia, lo que significa que yo lo voy a poder utilizar si y solo si haya hecho una instancia de un objeto de esta clase como tal, ¿no? Este es el equivalente como por ejemplo en Java, cuando uno utilizaba el this punto y podías acceder a los valores de los atributos que hayas definido, ya sean privados o públicos. Aquí en Python lo hacemos a través del self, ¿no? Y ese self lo deberíamos de ir especificando dentro de cada uno de los métodos en los que los querramos utilizar. Ok, entonces acá vamos a hacer un while true. Esta simulación, este while true claramente no se va a estar ejecutando infinitamente. Se deja de ejecutar cuando el tiempo de la simulación que nosotros seteemos haya concluido como tal. Entonces aquí voy a hacer un yield, ¿no?, que en este caso es una espera, o quiero colocar un evento o una acción durante mi línea de tiempo, y aquí el evento que yo voy a querer colocar es el evento de un timeout. Ese evento de ese timeout es básicamente cada cuántos minutos va a llegar un cliente al cinema para poder hacer la compra de sus tickets como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a utilizar el self.emp.timeout, ¿no?, en esta sección de acá. Y aquí nosotros podríamos decir, bueno, quiero que cada 3 minutos esté llegando un nuevo cliente, ¿de acuerdo? Nuevamente aquí es bajo la premisa de que los clientes están llegando 2 horas antes de que la película inicie. Entonces vamos a dejar un random.runInt, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a especificar que, por ejemplo, los clientes pueden estar llegando entre cada 1 o 5 minutos, ¿no? Entonces vamos a dejar aleatorio que estén llegando durante estos periodos de tiempo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya han transcurrido, digamos, esta espera, aquí vamos a hacer la instancia del cliente que nosotros vamos a querer crear. Vamos a colocar cliente en esta parte de acá, y el cliente no va a ser igual claramente a la clase que ya habíamos definido en la parte de arriba. Entonces este va a recibir self.emp, ¿no?, que viene siendo el environment. Nota de que acá pues claramente tengo que invocar ese emp que habíamos pasado en el constructor con el self, porque justo hacemos esta asignación para poder acceder a él en otro método de la misma clase que nosotros estemos definiendo. El otro atributo que teníamos, si no mal recuerdo, es el ID. Vamos a ver, el del cliente, sí, perdón, aquí nomás lo teníamos, sí, es el ID. Entonces aquí se me ocurre que podríamos hacer, a ver, aquí en la simulación al final yo voy a querer crear como una colección de todos los clientes que llegaron, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a ser el len de self.clients y le voy a sumar 1 a esta de acá. Entonces es básicamente como un ID en función de la cantidad de elementos que ya tenemos dentro de esta lista de acá, ¿de acuerdo? El otro atributo, si te fijas, es la sala. Y recuerda que la sala, pues nosotros ya los tenemos dentro de estos atributos de acá. Entonces vamos a hacer un self. Vamos a hacer un random.choice también de self.salas, ¿no? Entonces vamos a asignarle una de las salas de manera aleatoria a el cliente que está llegando. Y
luego es la cantidad de tickets que va a querer comprar. Entonces también lo vamos a manejar de manera aleatoria, lo vamos a hacer con un random.choice y aquí vamos a colocar un random.randint y aquí vamos a colocar de 1 a 4, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces este es el cliente que nosotros estamos creando y aquí vamos a colocar self.clientes.append y vamos a agregar la información de este cliente que acabamos de crear en esta parte de acá. Y ahí por acá vamos a hacer un print vamos a colocar self.emp.now. En este caso el .now a mí me dice en qué momento de la línea del tiempo está sucediendo el evento como tal. Recuerda que prácticamente de acá, no, una vez que termina de hacer el stop y nosotros construyamos esto, pues literal son nada, ¿no? Entonces prácticamente todo esto de acá podríamos decir que es el tiempo que se esperó para que llegara un nuevo cliente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocarle acá 2 puntos. Aquí podríamos colocar el cliente con ID. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí podríamos colocar cliente.id. De acuerdo. Llegó con cliente.numTickets para querer comprar en la sala. Y aquí podríamos colocar el cliente.sala.id, ¿no? Perfecto. Y este método de acá, pues de una u otra manera, pues nosotros lo tenemos que incluir dentro del process, ¿no? De todos los métodos que se van a ejecutar al momento que nosotros arranquemos la simulación. Entonces esto lo vamos a colocar dentro de self.emp.process. Y aquí vamos a mandar a llamar a self.start, ¿no? Que es justo este método que tenemos acá. Entonces vamos a correr nuestro método. Pues pareciera que está bien. Entonces vamos a ver. Vamos a crear... Déjame guardar esto. Vamos a poner esto como Markdown. Y aquí vamos a colocar... Iniciamos la simulación. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a crear todos los parámetros de la simulación que nosotros vamos a querer generar. Vamos a colocar emp, ¿no? En este caso el ambiente va a ser igual a SymPy environment, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros creamos el famoso environment del que hemos estado hablando. Sala settings. ¿De acuerdo? Va a ser igual a esto de acá. Lo podríamos dejar de esta manera para que se vea un poco más ordenado, si te parece. Perfecto. Y bueno, digamos que vamos a crear unas 3 salas. Este tiene 120, 200 y vamos a dejar este 170 y el otro 200, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el número de cajeros. Por ejemplo, por el momento vamos a hacer que sean 2 cajeros. Número de cajeros automáticos. Vamos a dejar que sean 1, 2 también. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar simulación, va a ser igual y vamos a colocar la clase de simulación como tal. Entonces claramente vamos a pasar el parámetro del environment, luego vendría el sala settings, ¿no? Que es este de acá,
luego vendría el número de cajeros y por último el número de cajeros automáticos. Número de cajeros automáticos, que vendría siendo este parámetro de acá. Muy bien. Aquí podríamos colocar podríamos crear una variable para indicar el tiempo de la simulación, pero lo podríamos mandar directamente también dentro del environment. Entonces acá vamos a colocar emp.run, ¿no? Para poder arrancar la simulación, y aquí vamos a colocar until. Entonces yo quiero que esta simulación dure 120 algo, ¿no? Que para mí en este caso van a ser minutos. Vamos a correrlo y bueno, vamos a resolver los problemas. Entonces primero me dice que cinema is not defined. Vamos a ver cómo lo creamos. O tal vez es que no habíamos corrido esta clase. Y ahí está, ¿no? Entonces nota que en esta simulación de 120, digamos, minutos, al final terminaron llegando 37 clientes, ¿de acuerdo? Ahora, 37 clientes a comprar, ¿no? Por ejemplo, el cliente 1 llegó con un ticket, el 2 con 4, el 3 con 4 y así sucesivamente. Algunos recuerda que van claramente para la cola de clientes, de cajeros, y el otro para la cola de cajeros automáticos. Pero bueno, no creo yo que ahorita como pues primer attempt, ¿no? De lo que nosotros vamos a querer simular está más que perfecto. Hicimos los diagramas de clases, creamos la clase principal de la simulación con el evento que nos va a ayudar pues a arrancar las simulaciones que vamos a querer generar como tal. Vamos a dejar este pequeño primer video hasta esta parte de acá para que tú también vayas pensando en qué es lo que tú vas a querer simular, ¿no? Cuál es el escenario. Recuerda de que puedes crear tú también tus diagramas, puedes crear cuáles van a ser tentativamente tus clases. Aquí puedes aplicar todo lo que has visto en programación orientada a objetos para poder hacer tu diagrama de clases, qué eventos son los que van a existir, a identificar cuáles van a ser los resources y cuáles van a ser los containers, que nuevamente para mí el container en este caso va a ser básicamente un atributo dentro de cada una de las instancias de este objeto o esta clase que habíamos definido, y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo yo que este es un muy buen primer intento para que tú también empieces a hacer la estructura del evento discreto que vas a querer empezar a simular también. Dicho eso, nos vemos en el siguiente video.